Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Evaristo, pues contento, ya es diciembre, ya Sí, se está acabando el año. es impresionante, Oscar, qué rápido se nos fue, ¿no? Pues sí, dicen que sobre todo cuando empiezas a acumular años, el tiempo pasa relativamente más rápido. El tiempo, pues bueno, es una unidad que se percibe, no se puede medir se mide con exactitud y todo lo que tengas, los aparatos que hoy existen de una precisión infinita, pero también depende de la percepción y conforme más años, eso no sé qué signifique para ti, pues más rápido se te va. A mí se me hizo lentísimo. Así, todo este año, pues como dices, de un día dura lo mismo, pero ahora se siente que dura menos. Pero además, Oscar, el tiempo también es un factor de producción, ¿no? Algo importante. Pues sí, realmente ese es lo más valioso que tenemos porque Así es. no es el dinero, no es la salud, no es nada, el tiempo. Si no tienes tiempo no puedes acumular dinero, no te puedes curar. Definitivamente. Bueno, pues ojalá que la percepción que usted tiene del tiempo y de este año que se ha ido, pues sea conveniente, ¿no? Porque al final de cuentas, pues cada quien vive su tiempo, su momento, sus acciones, su vida. Así es que ya estamos en diciembre y Oscar, bueno, gran expectativa causó un tema deportivo aquí en la zona sur. El partido, bueno, en todo el estado ibas a Cuernavaca y también todo el mundo hablaba de los boletos para el partido. Extra tema fútbol, Oscar, lo que se generó alrededor del partido de fútbol de este fin de semana, de este viernes en Zacatepec, en que se jugó la final de la Liga de Ascenso del primer torneo y que generó mucha expectativa. Al final perdió el Zacatepec, pero alrededor de todo esto, Oscar, lo que comentamos, ¿no? Bueno, hubo hasta una exigencia de que se colocara una pantalla por la necesidad de ver el partido. Cuando, bueno, la puedes ver a través de redes sociales, en tu casa o en algún negocio. Bueno, como si fuera una obligación el entretenimiento. O sea, hablamos de que el circo ya es parte de las condiciones que la población debe de recibir para que esté a gusto, porque ese es exactamente el circo. Más allá de lo que significa en el nivel deportivo, hay puntos como por ejemplo la empresa que administra el equipo fue cómplice de la reventa. ¿Tú crees que en 5 horas se pueden vender en las taquillitas? Creo que tienen 3 o 4 taquillitas, se pueden vender 21,000 boletos. Pues es lo que decía la gente. Además, también Oscar se vendió por internet. Ahí habría que Bueno, ver. eso tiene razón, pero también mucho la reventa, porque una gran parte de los aficionados tuvieron que pagar el doble, triple u otras cantidades más grandes todavía para no perderse ese momento histórico que era que el Zacatepec estuviera en un partido de final, que no significa que suba a la siguiente división, a la primera división o como se llame ahora, sino que es apenas la mitad del proceso. Definitivamente. Y esto decía yo, extradeporte, Oscar, todo lo que se mueve alrededor. Por eso a veces los gobiernos mismos patrocinan, ayudan, subsidian a los equipos profesionales. Por esto que estamos viendo, la gente se olvida de todo, enloquece, quiere ver ganar a su equipo y si gana, pues la locura, ¿no? Olvídate de la inflación, la carestía, la inseguridad. La gente se enajena, disfruta y vive intensamente estos momentos. Sí, por ejemplo, en 1970, y no sé si 74 o 78, cuando fue el Mundial en Argentina, la represión en ese país, la dictadura militar, estaba en su apogeo, una matazón de gente que hicieron, pero nadie se dio cuenta porque Argentina fue sede del Mundial. Sí, Argentina 74. 74, cuando precisamente también ganaron, ¿no? Ah, no, fue Argentina 78. 78. 78. Sí, Aparte fueron de que fueron campeones. sede, fueron campeones, Fueron campeones. con un dudoso partido ahí, Sí, el sí, sí. triunfo ante Perú, Es que correcto. creo que les Una ganaron goliza ante Perú. una extraña goliza, pero bueno, el fútbol mediáticamente tiene muchísima fuerza y por eso me cuesta trabajo entender que la gente todavía tiene esperanzas, porque un gol o dos goles son humanamente posible superar, pero la gente está pensando, ah, mira, que es el que se cayó, No, es el gobernador, es el ¿no? gobernador, sí, no alcanzo a ver. Es el gobernador del estado, que también estuvo, por supuesto, pues el gobernador, como decíamos, también futbolista de profesión, pues obviamente tenía que estar ahí en su palco. Exacto, cuando pudo haber estado en las tribunas mezclado con el resto
de la gente. Yo creo que fueron tan difíciles de conseguir los boletos que me tocó ver en las fotografías personas de sangre azul, personajes de sangre azul que estaban en las tribunas como cualquier otro mortal. Sí, 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 imagínate. Pues aquí lo que llama la atención es cómo se movió todo el municipio de Zacatepec, miles de personas. Ahí tiene usted las imágenes del estadio, que no está lleno en la parte de arriba, no sabemos si por algún asunto de que se haya prohibido. El tema es de que la economía se movió, miles pasaron por la autopista, pagaron su caseta, la gente que vino a consumir. Ese es, Oscar, uno de los temas, uno de los aspectos que genera el deporte profesional. Por lo tanto, no es un tema menor también para los gobiernos que ven aquí una oportunidad pues de reactivar la economía, de distraer también por supuesto a las personas, y desde luego ya en el terreno deportivo pues le fue mal al Zacatepec, ya no pudo con el equipo visitante y ahora pues va a la vuelta en la búsqueda de un milagro. Ya vimos en los partidos de la primera división que no son sencillos, no son sencillas las remontadas, así es que bueno, vamos a ver qué le pasa al Zacatepec, y lo que sí es que nos dejó una probadita de lo que puede ser si el Zacatepec estuviera en la primera división. Por tu edad, me imagino que tú fuiste a los partidos de primera división. Es correcto, sí, llegué a estar ahí en el Coruco, en el viejo Coruco, y cada 15 días era una fiesta, una romería, gente aquí y acá, vendían afuera del estadio pues todo tipo de artículos. Sí, sin duda, este es un tema que digo yo, aparte de lo deportivo, pues genera mucho movimiento en la economía local. Pues habrá que esperar el viernes. ¿A qué horas es el partido? Creo que a las 8, ¿no? Por ahí de la tarde noche. Ahorita Sí. nuestra especialista nos va a decir. Mañana, por cierto, tendremos también un análisis de este partido, ya en el tema estrictamente deportivo. Por lo pronto, Oscar, pues ahí estuvo toda esta situación que se generó alrededor, y que bueno, los aficionados quedaron desconsolados, pero con la esperanza de que pueda continuar el Zacatepec. Y también ya este fin de semana, 1 de diciembre, se cumplió un año del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Caray, y aquí regresamos a lo que decíamos, qué rápido se siente que pasó el tiempo. De un mensaje en el Zócalo, López Obrador, un Zócalo lleno, impresionante esta situación, un hombre que sigue teniendo popularidad a pesar de todas las cosas que ha determinado y que no son muy populares. Sí, efectivamente. El año pasado, bueno, y más un día, eran impresionantes las imágenes de cómo Peña Nieto llegó al Congreso, a la sede del Poder Legislativo, con tres camionetas, creo, y muchos guaruras y todo lo demás, mientras López Obrador iba en su Jetta y saludando a todo mundo. Así El es. recorrido de su casa al Congreso fue impresionante porque nunca habíamos visto una situación acá en el país, porque siempre después de la revolución el presidente era sinónimo de poder y estaba en una cápsula. Ahora ya, todavía en un acto público que tuvo aquí en Jojutla, llegó en su Jetta, aunque dicen que vino en camioneta y al final se trasladó al Jetta, pero llegó a la ciudad en el Jetta blanco. Ahorita ya usa las camionetotas, ya no Sí. llega en el vehículo austero, pero bueno, hay que entender que la seguridad no es cualquier cosa. Tú sabes que hay que cuidarse de todo mundo en este país, y él representa a las instituciones de México, pero más allá. Y creo que a pesar de su capacidad de comunicar, que es uno de los grandes atractivos de su figura, de que le llega a las multitudes, pero no ha podido comunicar lo que realmente importa, que son sus políticas económicas, sociales. Cree que nada más decir, le hemos dado tanto a los discapacitados, de todo lo demás, cuando en realidad su gobierno está llevando a cabo una transformación. Basta con analizar, claro, le recetó a todo el mundo una austeridad endemoniada y ha afectado, y eso da pie a que la gente diga, ándale, por votar por Obrador, se quedaron sin becas del CONACYT, con menos recursos al campo, pero en realidad está aplicando la fórmula que siempre dijo. ¿Por qué los recursos al campo van a llegar a través de las organizaciones campesinas, no? La CNC, Antorcha Campesina, todo lo demás. Él está haciendo el experimento de entregarlo de manera directa. Entonces, al entregarlo de manera directa, en teoría se requiere menos dinero, porque pues todas esas organizaciones, por poner un ejemplo, pues le quitaban una parte importante, le daban su mochada
a todo eso. Y se supone que con el dinero actual va a alcanzar para las cosas que antes se hacían de manera más costosa. Pero eso es lo que vamos a ver. Pero mientras no lo sabe comunicar correctamente, y eso da pie a protestas de un tipo, de otro tipo, en el sector educativo, en el sector de salud, en el sector de esto, en el sector del otro. Por ejemplo, las famosas medicinas contra el cáncer. Ya ves que hace meses lo criticaron duramente porque no había recursos para comprar los medicamentos para las quimioterapias y todo lo demás. Y acaba de salir a la luz que sí hubo esos medicamentos, pero que estaban mal administrados, o sea, los hospitales no los manejaban correctamente. Y los hospitales se defendieron de esa acusación diciendo que fueron los proveedores perdón, los que crearon una escasez artificial para subir los precios. Pero bueno, estamos hablando de que fueron factores exógenos al gobierno federal, pero el gobierno federal no lo sabe comunicar. El nuevo papel de la Secretaría de Gobernación, que se ha subordinado a la figura presidencial, cuando antes la Secretaría de Gobernación era la que arreglaba los grandes problemas sociales de México, y ahora es una combinación que a veces no sabes ni quién lo arregla. Su mezcla ya en el gobierno con personajes corruptos, ¿no? Por ejemplo, el delegado de recursos, ¿cómo se llama? De los programas federales de Morelos, que ahorita se Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores, no es la mejor figura. Él está ligado a movimientos de derecha y quizá de ultraderecha en Chiapas. Lo señalan de haber participado de una forma u otra. Y te acuerdas cuando mataron a muchos indígenas en los tiempos de Cedillo, él estaba por ahí, del lado de los malos, y no ha demostrado que se dedique a trabajar aquí en Morelos, porque está organizando su partido político luego de que el PES desapareció a nivel nacional. Sí. Entonces, y ese tipo de figuras no son exclusivas de Morelos. A lo largo y lo ancho, Rabindranath Salazar Solorio, por ejemplo, en Morelos tiene una fama muy ganada, bien ganada a pulso, de corrupto, y él es el director ahora del Banco de la Felicidad o del Bienestar. Del bienestar, el Banco de la Alegría. El Banco de la Alegría para él y los suyos. Su hermano es senador de Morena, solamente por el mérito enorme de ser su hermano, por ejemplo, ¿no? Y un montón de sus familiares están allí, y todos ellos están incrustados y ganan muy bien. Creo que Manuel Martínez Garrigós, es funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor, que estamos hablando que está ligado se subió al barco de la Cuarta Transformación, cuando militantes morenistas que realmente lo dieron todo, sudaron la camiseta, lo que tú quieres, pues siguen en las mismas condiciones, y gente que son priistas, perredistas y de todo lo demás, están allí por las alianzas que tuvieron que hacer, y todo eso no se comunica bien o se permite. En materia financiera, por ejemplo, el manejo del gobierno federal ha sido extraordinario, porque ya ves que no ha habido una devaluación, el peso está firme, las reservas están aparentemente bien, y el Financial Times, la Biblia de los capitalistas, alaba el manejo financiero, porque dice que es más papista que el Papa, o sea, es más capitalista el manejo actual que lo que era antes. En deuda, en todo lo demás, se cumplen mejor las condiciones que el mismo Peña Nieto. Claro, eso da tranquilidad, las inversiones y todo lo demás, pero el gobierno no lo ha difundido. Hoy escuchaba en la televisión una perorata en el programa que antes era de Loret de Mola, no sé cómo se llame, en donde alguien, creo que era un panista, hablaba de todos los males de este país, pero en realidad es un análisis superficial. Estamos en un cambio de ciclo y estamos en un cambio de paradigma económico que no sabemos si va a funcionar, pero se está haciendo el cambio. Pero simplemente todos los enemigos de López Obrador lo ponen como si fuera una catástrofe, que no es. La violencia sí es una catástrofe. Ha crecido el número de muertos, el número de delitos de alto impacto, la pérdida del control de territorios enormes. La Guardia Nacional ha servido para dos cosas hasta el momento, pero en realidad la Guardia Nacional, por ejemplo, tiene como misión final infiltrarse, detectar cómo se maneja el crimen organizado para empezar a cortarle las alas. La unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, está cerrando la financiación del crimen organizado, pero eso se dice muy poquito y no se dice completo, y todas esas cosas son contradicciones.
y no podemos sacar una conclusión certera, si acaso dibujar algún panorama de lo que ha sido este primer año, porque estamos desafortunadamente o afortunadamente, según la óptica y según los resultados que va a haber, en una verdadera transformación del país. Cuarta, quinta, sexta, tercera, lo que sea, pero el país se está transformando, Evaristo. Así es, como dices, hay varias maneras de ver todo este primer año de Andrés Manuel López Obrador, y me parece que hay dos puntos. Con esos dos podemos dar un vistazo a lo que ha sido su administración. El primero, la inseguridad, que se mantiene a pesar de que él cuando no era gobernante, cuando era candidato como fundador de Morena, pues siempre cuestionó, siempre dijo cómo se debían hacer las cosas. Hoy no ha podido tampoco el gobierno federal con la inseguridad. Y el otro, Oscar, es la economía. Reconoció que no hay crecimiento económico y ese es un tema también preocupante. Se habla de mayor austeridad el próximo año. Así es que pues eso genera preocupación. Sin embargo, como dices, a nivel internacional, pues no es mal visto este hombre. Así es que vamos a ver qué ocurre en el 2020. Por lo pronto ya se cumplió un año. A algunos les ha ido mejor, a otros no tanto. Creo que el balance tendría que hacerse por sectores. Y otra cosa importantísima es que tiene el Congreso de la Unión prácticamente a su servicio. Y por cierto, esta semana se habla también de que el Congreso se autorizó un incremento de aguinaldo, algo así. Los diputados federales aumentaron 50% el monto que se van a dar de aguinaldo y dicen que por un error aprovechó para mocharle el salario a los senadores. Bueno, sus percepciones. Así es. Pero sí, Entonces, se dieron un 50% más de lo que les correspondía. Y pues eso no habla mucho de los principios que dice defender el partido en el poder, que es Morena. así es, y que le ha servido todo este año muy bien, prácticamente aprobando todo lo que ha sugerido y propuesto el Ejecutivo. Así es que, pues este primer año cada quien valorará en su área cómo le ha ido, pero insisto, dos temas fundamentales, economía y seguridad, pues son temas que todavía no se están dando como quisiéramos todos los mexicanos. La economía es una cuestión que se arrastra, o sea, los indicadores actuales en realidad son producto de acciones de hace meses o quizá de más de un año. Este gobierno es el primero de muchos años, que arranca con menor capacidad presupuestal porque ya no tiene el dinero del petróleo. Ya sabes que Peña Nieto entregó la mitad de los ingresos del petróleo. Entonces antes existía un fondo de estabilización, el fondo de no sé qué, que se repartía para que estados y municipios y la propia federación principalmente ajustaran lo que faltaba por recaudación de impuestos, que la recaudación de impuestos es muy reducida en este país, tantito porque muchos se evaden, pero tantito porque las grandes contribuyentes tienen un montón de beneficios. Ya ves que se han quitado los beneficios para la exención de impuestos y todos los mecanismos que tenían para escapar de sus obligaciones, pero no tiene este gobierno los recursos del petróleo para inyectar recursos. Eso es una cosa que hay que considerar en cuanto a las comparaciones entre el primer año de este gobierno y los primeros años de los anteriores gobernantes. Esa es una cuestión. Y la violencia también es una cuestión que no se puede combatir. Los resultados de un combate no salen inmediatamente, pero efectivamente se ha ido de control y además el crimen organizado como que le está metiendo más dinero. Ya ves que cuando pasó en Culiacán pudimos ver armas increíbles, bueno, armas de que solamente vemos en las películas de Rambo sucedáneas, y eso quiere decir que pues el combate a la inseguridad ha descuidado rubros como las fronteras se abrieron, se hicieron más porosas y se permite la entrada de ese tipo de cosas. O sea, son un montón de ángulos que vamos a poder juzgar. El próximo año ya no va a haber pretextos de que los fifís, de que esto y que el otro, porque ya los resultados económicos de seguridad, todos los índices ya van a ser producto de las acciones de este gobierno.
Correcto, y hablando, y para concluir del Congreso, hablamos del Congreso de la Unión, el Congreso de Morelos también termina o sigue en una situación difícil. La semana pasada, Oscar, para tratar de resolver esta división que se ha generado, de los 20 diputados, 3 están en un grupo, 7 en otro, se necesitan 14 votos que no se pueden conseguir para aprobar las grandes decisiones, y esta semana se propone que con 13, es decir, con los que tienen los 13, pues ya sea suficiente para declarar mayoría calificada, un tema que apenas la semana pasada se tomó en tribuna, generando todo esto que ya hemos comentado a lo largo de la semana, y que podría ser una solución, pero también podría ser que ya se acabe la pluralidad y que solamente este grupo de los 13 pueda decidir los temas en el Congreso. Bueno, eso último que acabas de decir es la postura de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que con sus 7 votos ha bloqueado las decisiones del Congreso desde hace meses. O sea, simplemente no les permiten alcanzar la mayoría, pero no se suman a la discusión, sino simplemente como un bloque muy compacto, eso sí, bien unidas, las 7 diputadas dicen no, 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 no y no. Y bueno, algunos de los que integran ese bloque en otras ocasiones, en otras legislaturas o en la actual, han negociado a cambio de prebendas, recursos. Recuerdas tú que a Tania Valentina le detectaron que estaba dándole no sé cuántos millones a una guardería. Imagínate, 10 millones. 10 millones el año pasado a una sola guardería que supuestamente una fundación o no sé qué cosas más. Pero bueno, todo eso se quitó, pero actualmente es muy compacto. Pero mira, la reforma consistió, la mayoría calificada está matemáticamente en 13.30 y tantos diputados. Pero como es imposible sacar un punto Un, 33 de un diputado, tercio de diputado. ajá, no hay, bueno, se cierra en 14. La reforma consistió en decir que cuando haya una fracción menor de, creo que de punto 5, la mayoría calificada será el número inmediatamente completo, inmediatamente anterior. Entonces son 13 diputados. Y el detalle está que esa reforma requería de una mayoría calificada de 14, se aprobó con 13, y pues bueno, el grupo contrario, que yo no creo que esté peleando por la legalidad, la justicia o la moral, sino está peleando por sus propios intereses, con sus 7 diputadas, se va a iniciar una controversia constitucional, si no es que ya la inició, y será el Poder Judicial Federal o la Suprema Corte la que determine si es legal o no es legal. ¿Cuál es el fundamento para ponerlo en 13 diputados, la cifra mágica, de que cuando, te acuerdas que el Congreso fue conminado por la Suprema Corte a aprobar los decretos para pagar las jubilaciones a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, y que si no lo aprobaran, pues hasta podían ser destituidos? Sí. Allí fue otra de los bloqueos de Tania Valentina, pero se aprobaron con 13 votos, se pagaron, bueno, se redireccionó el presupuesto para que hubiera los 26 millones que se necesitaban para pagar las jubilaciones, y la Corte no dijo nada. O sea, aprobó una cosa que necesitaba 14, lo aprobó con 13 para favorecer una sentencia de la Corte, y la Corte ha aceptado ese criterio. Entonces, basado en eso, bueno, pues ya nos aceptó con 13, pues vamos a cambiar algo que requiere 14 con 13, vamos a cambiarlo para que ahora ya sea oficial que sea 13. Pero no es definitivo. Cualquier acción que se esté haciendo ahora, si la Corte más adelante lo echa para atrás, pues imagínate qué problema. Y ya estamos hablando desde nombrar a la presidenta de la mesa directiva, hasta reformas constitucionales, un montonal de cosas, y más lo que se siga aprobando, presupuestos estatales, el presupuesto de los municipios y todo, pero solamente estamos en el limbo jurídico, pues, en pocas palabras. Yeah. Pero técnicamente ya se destrabó, y ahora se quedaron con su berrinche las 7 diputadas, porque ya no pueden, ya no tienen la capacidad de bloqueo, chantaje que tenían hasta ese día. Habrá que ver si con esta determinación se esperan a que sea validada o empiezan ya a tomar decisiones con esta mayoría, con esta nueva cifra, ¿no? Van a tomar decisiones porque esas decisiones ya los están correteando. Son obligaciones que ya se les han acumulado y que se tienen que desahogar. O sea, como dicen ellos, resolver, pues tienen que ser sometidas a votación, y no había sido posible porque te decía que era la división 7 contra 13, Así 7 contra es. 13. Entonces sí van a tomar decisiones. Hablamos del paquete económico, que es el presupuesto de ingresos, egresos y la miscelánea fiscal. Hablamos de los presupuestos de ingresos y egresos de los ayuntamientos, y de varias reformas en ciernes.
Correcto. Bueno, y ahí mismo en el Congreso, Oscar, se aprueba fincarle juicio político a Graco Ramírez. Graco Ramírez debe de tener serios dolores de estómago producto de tanto que se ríe de lo que supuestamente les hacen aquí. Y cuando se aprobó iniciar el procedimiento de juicio, o sea, todavía no se aprueba el juicio político. Se aprobó en una comisión empezar el juicio político, que es Ok. diferente. Pero yo tengo entendido que para que eso ocurra tiene que ser antes de que se cumpla el primer año de que dejó el poder y ya se cumplió. Aparte, se aprobó cuando Alejandra Flores tenía su calidad de coordinadora de la mesa directiva del Congreso y no de presidenta. Y la ley dice que quien encabece la presidencia. No había un presidente o presidenta allí. Ese mismo día se aprobó la otra reforma y ya lo hubo, pero, o sea, tiene varios vicios esa resolución de la comisión que le va a permitir con las manos cerradas, con las manos amarradas atrás, ganarles la pelea jurídica a los diputados. Además, el juicio político lo único que puede traer como consecuencia es el desprestigio para Graco, que pues bueno, más desprestigio ya no puede tener, él es el hombre más desprestigiado del mundo, pero no le importa. Y lo otro es de que ¿cómo se dice? Que no pueda ocupar cargos, lo inhabiliten para ocupar algún cargo público. Pero con todo lo que se robó, es un hombre extremadamente rico que no necesita trabajar. Entonces, ¿cuáles son ¿Cuál las es el consecuencias? problema? ¿Cuál es el problema? En cambio, donde se pueden fincar responsabilidades de carácter civil y penal es en los órganos del sistema anticorrupción, en donde hay dos personajes principales que fueron puestos por Graco. De hecho, el principal, la Fiscalía Anticorrupción, fue un trabajador de Graco el que la preside y se ha tardado mucho. Él ha iniciado procedimientos, pero en realidad el trabajo lo ha hecho la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. La Fiscalía en lo personal, directamente no ha hecho grandes cosas, aunque sí se promociona, hicimos esto, hicimos lo otro. Y hoy en la mañana, hace ratito, mandaron un comunicado, creo que antes de las 8 de la mañana, donde el Sistema Nacional, Estatal Anticorrupción rechaza el nombramiento del secretario técnico de ese sistema que realizó Roberto Coránguez Esquivel, porque dice que es anticonstitucional, no se hizo de la forma correcta, y firman los integrantes del Sistema Anticorrupción, incluyendo el fiscal anticorrupción, que él fue nombrado a pesar de que había un conflicto de intereses. Pues entonces, Graco, repito, le sufre mucho por los dolores de panza que le dan, de todo lo mucho que se ríe de nosotros. Definitivamente, pues ni hablar, Oscar, ni hablar, ni hablar. Y ya se está acabando el año, se va a acabar el primer periodo legislativo del segundo año. Así es que, vamos a ver qué ocurre con todo esto. El Congreso de Morelos, pues caray, qué pena, qué pena todo lo que está pasando y ya urge que haya alguna solución. Esta puede ser una, que la mayoría se obtenga con solamente 13 votos, pero como dice Oscar, eso pues entra ahí en una complicación también en materia de leyes. Habrá que esperar la resolución y ver qué hace el Congreso, pues porque se le acaba el tiempo, el reloj legislativo avanza y no hay determinaciones. Y ya estamos por cerrar este ¿cómo le llaman? ¿Primer periodo? Primer periodo Del segundo año legislativo. Ok, así es que estaremos al pendiente. Gracias, Oscar. Gracias, Evaristo, y pues bueno, saludos a los amigos de Cadena Sur.